Pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Naturaleza sí es, Entonces, que hay muchas cosas que sabemos que no sabemos por qué pasan así. Nuestro papel es únicamente pues, todavía hay describir problemas y así. tratar de entender y predecir, ¿no? En cuántica el Tratar observador de tiene predecir, todo pero el peso del que te mundo, diga ¿no? alguien y por qué Sí, sucede sin que las tú cosas veas de como qué sabor suceden, es el tamal. no es que sea de uno o de otro, es los dos. ¡Ay, tamales! Diálogos sin fondo. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú. Tú. Ok. 3, 2. Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez, bienvenidos a un programa donde... Al quinto programa del Al- Diálogos sin fondo. Al quinto programa, y esta vez estoy un poco asustado. Esta vez, por primera vez, este intro está siendo grabado antes de la entrevista. Si ustedes no lo vieron, Me pues, acabo de lastimar sí. mi dedito con el micrófono. Pero bueno, está siendo grabado antes de la entrevista. ¿Y qué tiene de especial eso? Bueno, pues que no tenemos la menor idea de qué va a suceder. Exacto, más bien, tampoco no tenemos ni la menor idea con el tema. No tenemos la menor idea con el tema que es la física cuántica. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, o sea, tú cuando escuchas física cuántica se te ocurre agujeros negros, viajes en el espacio y... Jimmy Neutron, ¿no? Ajá, Nadie exacto. piensa en Jimmy Neutron, yo sí. Sí, volver al futuro y cosas así que la cultura pop te ha llenado de mierda la cabeza. Ujú. Pero ahorita justamente no se me ocurre, o sea, a tecnicismos, realmente no tengo idea de qué trabaje la física cuántica. Se los juro que sí estudiamos. Estuvimos los dos ahí estudiando a ver qué es esto y no entendimos nada. O sea, tampoco no es como que seamos tontos y no tuviéramos nada. O pero, igual y si lo somos. Igual y sí, pero creo que más bien es un tema muy complejo, que sí, Que no se aprenden días. que ajá, no se aprende en días, y más bien por eso es un estudio tan amplio y tan exagerado, porque conlleva mucho entendimiento. Entonces esperemos que les guste realmente esta plática. Trajimos a Grisela, que es Que se una- acaba de graduar de la maestría, de hecho en física, en algo de astrofísica, ni me acuerdo. Pero, Ya lo verán. pero ya lo verán, ya pronto diremos bien su currículum. Ya creo que ya está pronta a ingresar al doctorado. De hecho, ya, según yo, ya fue aceptada y todo. Ya nada más falta que empiecen las clasecitas. Sí, y la verdad estamos muy agradecidos con ella por su tiempo y su profesionalismo, porque ya lo van a notar en la entrevista. No. Es básicamente una clase. Una clase maestra de física No cuántica. es una entrevista, no es una plática, es una clase de Sí. física cuántica. Así que esperemos que les guste un poco la teoría, y vamos a tratar de hacerlo no tan chocoso, se podría decir la palabra, Sí. pero si les gusta el tema y les gustaría vernos sufrir y hacernos los intelectuales por un rato, escúchenlo. Ujú. Escúchenlo y disfrútenlo. Disfruten nuestro Sufrimiento. Disfruten sentirse menos tontos que alguien. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una plática más, a una charla más. Y esta vez tenemos una plática porque vamos a hablar sobre física cuántica. Y para eso tenemos dos invitadas. Una, Daniela, que siempre nos está acompañando en esta grabación. Oli, soy yo. Y tenemos Daniela, que sí no importa, ya la conocen, ya saben sí qué pedo. importo. Y hoy nos acompaña Griselda, que básicamente Griselda nos va a llevar ilustrar, ajá, nos por va a el guiar. por el camino de la física, y ella es maestra o tiene una maestría en física, En astrofísica. en astrofísica, perdón, gracias Daniela por informarme. Y es una chica muy divertida, ya la van a escuchar, muy risueña ella, Muy la niña. La niña, muy risueña, muy pintora. Sí, le gusta la pintura y Le gusta ser amiga de Daniela. Vaya. exacto. Es una fan mía también. Desde tiempos Normalmente inmemorables. en los altares, y ya desde hace unos Es 7 años. como Helga con Arnold, Sí, así. así, Me en ama, ese en sentido. realidad. Pero no, la verdad agradecemos Y mucho oye.
Agradecemos mucho a Griselda de que esté aquí. Y de Gris, que nos gris lleve para los cuates, se preocupen. a Gris. Gris para los cuates. Gris para la banda, de que nos lleve por este camino y que nos explique, porque justamente cuando empezamos a hablar o empezamos a ver este rollo de hablar sobre la física cuántica, pues sí fue un tema para nosotros porque realmente no sabemos. No tenemos la más mínima Exacto, idea de no tenemos qué ni es idea de lo que sea la física cuántica. Tal vez conocemos como un poco... Yo no conozco absolutamente nada, la verdad. Tal- Josué no sé qué conozca. Yo como que he escuchado en series, en películas y en cosas así que hablan sobre la física cuántica y los agujeros negros y que viajes por el tiempo, ¿no? Y cosas así muy fantasiosas que tú dices, órale, no, se ve muy chido eso de la física cuántica. Pero realmente, no, o sea, a lo teórico y a lo que realmente estudia su campo, no tengo ni la más mínima idea y para eso está Gris. Y cuéntanos, ¿cómo estás? Sí, no, para nada, es muy bien, contenta de estar aquí y yo creo que todo el mundo necesita al menos unos pasos, unas guías cuando hablamos de este tipo de temas. No es fácil, no es fácil empezar a leer de eso. De hecho, justamente hace unos segundos acabo de googlear cuántica y me aparecen 9 millones de resultados, ¿no? Sí. No, solo en Google hay más de casi 10 millones de resultados, ¿no? Entonces, imagínate queriendo tratar de aprender algo que de todo vas a ver, ¿no? Sí. Y es indescriptible cuando estás aprendiendo cuántica por primera vez. Es toda una experiencia, más adelante se los voy a comentar a detalle, pero espero que lo poco que les pueda explicar ahorita, al menos mínimo para una idea, y que si en el futuro pues tienen ganas de revisar cosas por sí mismos, tengan al menos los fundamentos. Y aparte porque pues de esos 9 millones de resultados, a más de la mitad probablemente hablen de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, de hecho, aquí en Diálogos sin Fondo se hizo la investigación. Se hizo. ¿Sí? ¿No? Y no entendimos nada. O sea, que se entendiera es otra cosa, pero se trató Pero de de hacer que la se investigación. se investigó. Exacto. Entonces, Perfecto. algo, o sea, yo entré leyendo, o sea, con la expectativa, Sí. cuando antes de leer, de algo así como muy digerible, dije, no, esto va a ser muy fácil, ¿no? Ya si ya me he leído a no sé cuántos filósofos, pues ¿Qué va a ser? si leí a Heidegger y está bien loco, ¿por qué no? Sí. Pero empecé a leer cosas de la física cuántica y me quedé de, chales, creo que soy tonto. Porque no entendí absolutamente nada. No, de hecho, No, para nada. Para nada. O sea, de hecho, hace unos minutos nos habíamos reunido y estábamos los dos así como antes de un examen, ¿no? Como, oye, ¿y tú qué entendiste? Y yo qué entendí, tú no entendiste nada, yo tampoco. Me parecía como, no sé si te ha pasado, Gris, que tienes un examen, ¿no? Y le preguntas como a un compañero y resulta que entendió algo completamente diferente a ti. Sí. Entonces es como, o los dos entendimos mal, o uno entendió bien y uno no entendió. O somos tontos, que también puede ser. Pues cuando hablamos de estos temas, porque me ha pasado comúnmente, ninguno de los dos entiende. Eso es más común que a alguien le haya entendido, ¿no? Pero hasta a fin de cuentas es normal, ¿no? Incluso pues a nosotros como formación de físicos, yo recuerdo que cuando decidí estudiar física, lo primero que hice fue meterme pues para ver qué materias enseñaban, ¿no? Y cuántica estaba hasta lo último, ¿no? O sea, era como la cúspide, ¿no? Y yo dije, wow, si sobrevivo, yo solamente quiero llegar a esas materias. Y ya estando ahí es como que entiendes por qué están al final, ¿no? Entiendes por qué están al final. Y aún así, bueno, todo el desarrollo en como carrera de física pues es pesado, ¿no? Pero fuera de las cuentas, fuera de las ecuaciones, están los conceptos, ¿no? O sea, los conceptos importantes, esas veces que el maestro te dice lo que importante es que entiendas y tú lo puedes explicar, aunque
pues la ecuación ahí está, pero pues ¿qué te dice, no? Entonces eso es realmente importante y eso sí te lo van, te agradezco mucho que nos los dieron a comer poquito a poquito. Nos empezaron a meter poquito a poquito materias antes, de manera que cuando ya llegas a verdaderamente materia ya no ves ningún concepto, ahora sí ya nada más te clavas a resolver ecuaciones y ya, ¿no? Pero el objetivo es que lo entiendas antes, ¿no? Y el verdadero golpe viene antes de esa materia. El verdadero golpe viene unas materias antes, porque todo esto de la cuántica ya cuenta como física moderna. Ya no es la física clásica de los 1500, ¿no? Entonces estamos hablando de una ciencia que tiene 100 años, o sea, pues de hecho más o menos 100 años, y se empezó a desarrollar por 1920. Entonces tiene 100 años de estarse desarrollando y de hecho por muchos años pues ya se conocía efectos cuánticos sin entenderlos, ¿no? Fueron por un momento puras hipótesis que dijeron, pues funciona, pero ¿qué pasa? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, pues es normal no entenderla, pero nada, sí podemos, ahorita van a ver. Sí. Órale, pues va. De hecho, sí podemos. Pues yo como buen investigador, se puede decir, como buenos investigadores aquí en Diálogo Sin Fondo, se buscó las fuentes más confiables, las fuentes veredignas, como es Wikipedia. Sí. Y lo que hizo fue confundirme aún más, ¿no? Pero de todo lo que investigamos y de todo lo que pude yo entender fue que la física cuántica como tal, ahora ya, bueno, más bien el término correcto es la mecánica cuántica, ¿no? Hasta donde yo tengo entendimiento, ¿no? Que cuando hablamos de mecánica cuántica estamos hablando sobre, literal, el mecanismo o la forma en cómo funciona la naturaleza y cómo es que es como una fuente medible de la naturaleza como tal, ¿no? Algo así, más o menos. No, es correcto. Sí, efectivamente es mecánica. Digamos que mecánica, la palabra mecánica no es la nueva, ¿no? Tenemos la mecánica que ahora es clásica. Antes solo era la mecánica y solo había una mecánica cuando tú estudiabas física. Y era la mecánica... era una herramienta para nosotros porque la mecánica, como bien dices, es pues tratar de explicar todo lo que pasa. ¿Cómo pasa? Pero en cuestiones de movimientos, en cuestiones de cosas macroscópicas que percibes, ¿no? ¿Cómo se va a mover de aquí a acá esta cosa, ¿no? Entonces, esa mecánica tiene mucho tiempo y mecánica, ¿no? Al agregar cuántica, la palabra cuántica, pues la mecánica ahora, la que siempre conocimos como mecánica, se volvió la mecánica clásica. Entonces, ya cuando es cuántica, es básicamente pues la misma definición sobre que tratas de buscar cómo se comporta mecánicamente la naturaleza, pero pues solamente que en este caso hablamos de otras percibir y que notamos, mientras que pues, cuántica es solamente en otros dominios, ¿no? En dominios más oscuros. Entonces, que es ya subatómicos, que pues en principio no lo percibimos en principio, pero la definición es correcta. Ok. Entonces, mira, no estuve tan mal, o sea, por lo menos entendí un poco de lo que... Sí. De todo este enrollo, pero es que sí es difícil como tal, por lo que entiendo y por lo que medio estuvimos investigando, porque tuvimos como una semana para investigar también, no fue como mucho, que sí como tal no hay, o sea, más bien como que a lo que se dedica ahorita son como a crear hipótesis de todo un poco, ¿no? Porque no hay como una certeza tal cual de si vamos por buen camino con la física cuántica o si realmente con esto se puede medir bien o si, no sé, como que esa intención a mí me da. Puede ser que esté en lo incorrecto, que al parecer sí, pero no lo sé. O sea, más bien... Sí. Pues digamos que, como decía antes, los resultados cuando digamos que cuántica, de una vez, introduciendo de una vez a qué va esto de cuántica, viene de la palabra cuantos, ¿no? O sea, lo podemos entender como paquetes de cosas, paquetes individuales, ¿no?
Entonces, desde los primeros postulados de la cuántica, pues antes eran postulados y dijeron, propongo tal cosa y la propongo así y veo que funciona, ¿no? Entonces, sí hay un montón de aplicaciones, de la cuántica que sabemos que funcionan, que se sigue trabajando en ellos, sí. Digámoslo así, yo recuerdo un maestro que decía, pues los físicos lo que hacemos es tratar de describir y una vez que entendimos, tratar de predecir, ¿no? Pero que te diga alguien, ¿y por qué suceden las cosas como suceden? ¿Quién sabe? Así se creó y la naturaleza así es, pero por qué se comporta como se comporta no sabemos. Nuestro papel es únicamente describir y tratar de entender y predecir, ¿no? Entonces, de que hay muchas cosas que sabemos que no sabemos por qué pasan así, sí, eso sí. Y en cuántica pues todavía hay problemas así, pero que ya se puede trabajar con resultados de cuántica y que se sabe que funcionan, eso sí tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces diría que como que mitad y mitad. Hay partes que no conocemos del todo, pero si bien no las conocemos, sí las podemos usar, ¿no? Sí se puede desarrollar tecnología, ¿no? Claro, sí, porque incluso es como nos mencionan así de, ¿cómo se creó el mundo? El Big Bang, ¿no? Y tú de Charles, pero, o sea, ¿cómo es que llegó a ser? O sea, ¿son variables? O más bien es como, no variables, son millones de posibilidades para que pasara todo ese evento y ahora estemos nosotros aquí hablando sobre física cuántica, ¿no? Sí. Pues ahí más que nada es... digamos que únicamente a esas escalas nos basamos en pura evidencia, ¿no? El proceso así global que se suele hacer como para tratar de verificar como que una teoría va por buen camino es, pues primero la idea, ¿no? La idea, bueno, hubo un Big Bang y esa es como la idea clave, ¿no? Y luego partes hacia atrás. Si hubo un Big Bang, entonces, ¿qué debería yo observar ahorita, no? Y entonces hay muchas pruebas, hay bastantes pruebas de ese Big Bang, que si la distribución de temperatura en el universo, que el tamaño del universo, que la expansión, que demás. Y entonces dices, bueno, entonces si estoy viendo todas esas cosas, entonces que apoyan mi teoría, pues más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Claro. Con la cuántica, pues fue más o menos igual. Al principio propongo una idea, que pues la energía y todo, varias cosas son cuantos, vienen en paquetitos, vienen empaquetados. Veo que funciona y entonces exacto o de más como los gancitos. probablemente de más y ya una vez que probaste y que viste que funciona, pues bueno, vas para atrás, ¿no? Si realmente son esos, entonces yo debería ver aquello y aquello y aquello, ¿no? Entonces por ahí más o menos va la cosa, pero lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, es algo pues que hasta la fecha, desde que se propuso la teoría del Big Bang, que de hecho si no tengo bien la fecha, pues hasta ahorita se siguen encontrando evidencia, no falta por ahí un paper que diga, ya se encontró, tal persona propone que el universo es plano, otros que es abierto, cerrado, bla, bla, ¿no? Eso sigue estando en boca de discusión, ¿no? Pero por ahí va, es más o menos el camino, ¿no? Saludos a los terraplanistas. No se me acordé de eso. Ay, no invento. No, de veras que no me lo recuerdes. Porque no, yo todavía no me supero la primera vez que me enteré de ellos. Ajá. Porque fue reciente, o sea, ni siquiera... Sí. Ni siquiera fue reciente que me enteré que yo estaba donde estaba, yo creo que en últimos semestres de la facultad, y cuando me dijeron que viera un video de los terraplanistas, la primera reacción que yo lo vi, me dio mucho miedo, me dio neta mucho miedo, porque dije, es que si yo no hubiera estudiado física, me convencen. O sea, lo dicen con tanta seguridad. Y dije, si yo no hubiera estudiado física, yo ya estuviera ahí con ellos diciendo que... Ahí manifestándose. Con esa seguridad. La tierra es plana, la tierra. Con eso, no, está increíble, ¿no? Está increíble, ¿no? Así como están esos grupos, así se puede distribuir información de cuántica, o sea, de curaciones cuánticas, de curaciones cuánticas, la energía cuántica de las piedritas y todas esas cosas. Cualquier cosa claro, que cuántica se escucha pues, atrayente, ¿no? Sí, yo eso me encontré muchísimo de como el control mental del mundo
por medio de ondas cuánticas que te sale, y música cuántica para tener una vida exitosa. ¿Sabes qué vi una vez? Una vez vi Bajar de una peso también. era... Ay. No, estaría interesante, ¿no? Vi una pulsera, Tal. no me acuerdo si era una pulsera o un collar, era un collar antipulgas que emitía ondas cuánticas, pues para repeler a las pulgas, no sé, supongo. No. Eso me interesa Sí. para mi perro. Collar Pues seguro que antipulgas funciona, ¿eh? con energía cuántica. Es como lo que intenta hacer ahorita Bárbara de Regil, tratando de curar cualquier cosa, ¿no? ¿No han visto ese video? No. Se hizo viral un video. ¿Dónde dice que ¿Sonriendo sonríe? o qué? ¿Dónde dice? No, Yo nada no. más vi ese también. Creo que todo el mundo que- conocemos que- nada más ese. Sí. No, que dice que las enfermedades se curan a través de la buena vibra. Y es una vibra cuántica, ¿no? Que hay. ¿Pues eso? Ojalá, No, ¿hay otra? ojalá supiera que sea una vibra cuántica, o por lo menos que conociera la palabra física cuántica. Bárbara de Regil, me Igual y sorprendería. sí la conoce. Puede ser que sea erudita de la física Y cuántica. nosotros, sí, y nosotros realmente diciendo- se está adelantando. Bueno, no es. Puede ser. Pero bueno, mira, a ver, ya entrando así No, en está bueno, materia, está bueno. como Ok. más, Pero, Vámonos, pero vámonos. entonces, especificando Bueno, sí. que vamos a hablar ahorita de física cuántica, pero no es la física Sí, cuántica por que favor. a las piedritas y te lleva al éxito y a tener dinero, sino Sí, no, que esos se llaman estafadores, amigos, y no les hagan no caso. les den dinero. Si Sí. dan conferencias gratis, bueno, igual y sí, pero si les cobran, no Sí. les paguen, por favor. Exacto. Quieren dar dinero, sea denos por- a nosotros, vamos a dejar nuestra cuenta bancaria abajo. Depositen. Oye, ya ni me depositen. digas, yo necesito una beca. Patrocinen a Gris. Patrocinen ese la sí. beca de Gris, por Ese sí deberían favor. hacerlo. Ese es el kilo de ayuda de dinero para Gris, para que siga estudiando. No, pero pero sí, vamos Gracias, a hablar gracias. realmente de, ¿qué sería? Física cuántica de academia, de, no sé, la formal o Pues- en cierto punto, la Sí, pues comprobada. intentando dar pues temas básicos, ¿no? A nivel divulgativo y Claro. y pues que abra el interés. Yo estaría, pues me sentiría completamente satisfecha si alguien despierta el interés y pueda leer algo y Estudia diga, ay, física, mira, por fin. ya no está tan raro, ¿no? Como antes. Claro, sí. Sí. No, y podríamos llamar incluso este capítulo Física cuántica para tontos, ¿no? Como Ah, los libros está. en inglés que te enseñan a hacer varias cosas. Física Está- cuántica en 3 minutos. Ajá. Ay, Física cuántica para doms. para, ándale, sí, ¿no? Para tus Fortunes. ratos Pues libres. está, ¿cómo se llama? Mi primer libro de física cuántica, creo que es para bebés, ¿no? O sea, con dibujitos. Es como el Física cuántica para bebés, me gusta. es como el paquete de mi alegría, pero básico, ¿no? Aquí es donde lo Es- vas a encontrar. Es de hecho el podcast que si las mujeres embarazadas lo ponen a su feto, Sí. el bebé van a ser así, ya, De- ¿sabes? ya sé que es la relatividad. Ya van a ser así. Van a querer estudiar física. El próximo Einstein, ahí va a Ahí estar. va. No, estar. pues sí. Pues fíjate que, bueno, tienen que saber que últimamente hubo un auge en física. Ajá. Yo recuerdo que cuando yo entré era casi imposible no quedar en física, no porque no estuviera difícil la competencia, sino porque pues había lugar. Sobraba lugares, ¿no? Era como, pues entras porque entras, ¿no? Ya cuando yo iba saliendo la competencia se puso chida, básicamente desde que se puso de moda de Big Bang Theory. Ah, Ya, ok. Como Sí. que trajo, como que jaló gente y resulta que cuando salí ya te costaba entrar, ¿no? Ya tenías menos del 100% de probabilidades. Ok. Algo, Se puso de moda. Estamos en un tema de moda, sí, José. De la chaviza. Claro, de hecho, algo así parecido nos pasó a A nosotros. filosofía también, Sí. ya es difícil entrar. Ya es difícil entrar. Para los que no Guau, sepan, no, ya es otra cosa. Tuvimos un pasado oscuro donde Sí. Daniela y yo Ambos estudiamos sabemos que Me da filosofía. pesadillas de las noches todavía. Y literal entramos ahí porque no sabíamos qué hacer de nuestras vidas y pues literal había ahí Sí, espacio es de verdad. sobra. Y terminó, la verdad, a mí terminó gustándome y no gustándome, pero bueno, eso ya es tema para otro. Para otro podcast en donde podremos llorar en Sí. este momento. Así El que, tema es Griselda y la física cuántica. Entonces, Sí. Gris, ilústranos, ¿qué Según es la yo, física ok. cuántica? Ok. Me salió un gallo. Bueno, Según yo había preparado ahí como
como que el objetivo es como una breve introducción, pues un poquito más formal, pero con temas pero muy básicos, que son como indispensables, ¿no? Para entender, antes de enrollarte de cualquier cosa que tenga que ver en directo con la cuántica, vamos a entender dos conceptos que a primera vista parecen inofensivos, pero que hay que tener bastante claro, ¿no? Porque pues ya habíamos dicho antes, cuántica viene de cuantos y viene de cosas que están empaquetadas en más de 6. Y pues primero vamos a ver cómo diferenciar y entender dos conceptos importantes. Uno, lo que es continuo y otro, lo que es discreto, ¿no? Okay. Entonces, yo agarré literalmente por ahí uno de los libritos de divulgación que tenía, que habla, pues tiene un capítulo casi dedicado a cuántos, se quieren más después al final les menciono cuál es. Nos ponía un ejemplo bastante ilustrativo de cómo entender qué es continuo y qué es discreto. Y es en una mina de carbón, ¿no? Entonces, el enunciado decía algo así, no tenés una mina que produce carbón, y cierto día, pues tu mina produce, pues no sé, digamos así, pues una tonelada de carbón, ¿no? Al siguiente día, pues a lo mejor no es lo mismo, es un poquito más, son 1.5, al siguiente es, no sé, un poco más preciso, 1.65, y va cambiando de tal forma que la producción de tu mina puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser una tonelada, 1.0000001 tonelada, ¿no? Puedes agregarle los decimales que quieras, ¿no? Y entonces tú puedes decir, bueno, mi producción de carbón en mi mina es continua, puede ser en una regla, si tú te imaginas una recta con numeritos, puedo posicionar mi producción en cualquier parte, puede ser lo que sea, ¿no? Sin embargo, el personal de tu mina no puede aumentar en mitades, ¿no? No puedes decir, hoy tengo 500 trabajadores y mañana tengo 500.5 trabajadores o 500 y medio trabajadores. Si es un enanito, igual y sí, ¿no? Ay, qué grosero. No, disculpas. Yo pensé lo mismo, pero ya lo dije. De Josué. Como podemos ver, es una persona, que discrimina. Horrible. Sin un brazo. Soy una persona horrible, pero no me podía aguantar ese chiste. Discúlpenme. No, un abrazo a todos los que nos escuchan. Lo siento. Ahora sí, sigamos con la comedia local. No, sí. Y bueno, exceptuando personas que no tengan alguna extremidad, hablamos de personas completas en su alma. No. Entonces, una disculpa de parte de Griselda a todas las personas que no tengan alguna extremidad. Ella, bueno, discrimina a la gente porque sí tiene sus extremidades, pero yo les mando un abrazo. Ok. El chiste es que entendemos que en alma y en corazón no puede haber mitades de personas. Entonces, es ahí que entra el otro concepto importante, la palabra discreto, y discreto significa, ¿cómo decirlo? Significa, ¿cómo se los explico? Discreto es que solo puede avanzar o retroceder en números enteros. No puede haber decimales por ahí metidos, no tienen que ser cosas enteros, objetos o cosas completas, ¿no? Entonces, otro ejemplo con el que se puede entender muy bien y se puede entender qué tan subjetivo es estos términos, como algo que pareciera ser continuo es realmente discreto. Cuando ustedes van a la tienda y piden pues un kilito de azúcar o pues lo que sea, ¿no? Pues pueden pedir 1 kilo, ¿no? Pueden pedir 1 kilo, pueden pedir 1,5 kilos, pueden pedir 700 gramos. Pueden pedir, pues básicamente a lo que le alcance de precisión a la báscula de la doñita de la tienda. Pueden pedir lo que ustedes quieran y se los van a dar, ¿no? Entonces, como puedo pedir lo que yo quiera, en las fracciones que yo quiera, pues bueno, entonces puedo decir, bueno, la forma en la que se mide o peso o entrego mi kilito de azúcar, pues es algo continuo. Pero si nos vamos muy al mundo microscópico, pues todos esos granitos de azúcar pues se componen de otras cosas, ¿no? Se componen de moléculas, se componen de átomos, y siempre llegamos a una unidad mínima, la más pequeña, ¿no?
la unidad mínima, entonces vamos a suponer que lo mínimo que yo puedo ver es un átomo, ¿no? Entonces, toda esa materia que en principio toda esa azúcar que parecía algo continuo, si yo me voy muy, 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 muy chiquito, empiezo a ver los átomos y esos átomos ya no son continuos, ya no tengo átomo y medio. Otra vez, a esas escalas, algo que pareciera ser continuo en nuestro mundo macroscópico se vuelve algo discreto en el microscópico. Yo solamente puedo ir agregando átomo por átomo, átomo por átomo. Oye, no puedo ir Gris. agregando átomo y medio, ¿no? Bien, ¿qué vas? Oye, Gris, ¿y esa es otra diferencia como entre la física clásica y la física cuántica? Es decir, el hecho de como pasar de, no quiero decir macroscópico, pero sí como de quizás las dimensiones que vemos o yo qué sé, a lo microscópico o algo, o cómo. Pues el cambio, pues no es que no se supiera antes pues del mundo macroscópico, ¿no? Quizá ya no es tanto de los físicos, a lo mejor ahí entra más la química, pero es más bien el entendimiento, es que a esos niveles más pequeños dominan otras leyes completamente diferentes, ¿no? Que aparte de ser diferentes, pues ni siquiera no las esperábamos. Entonces, si es una diferencia o no, pues digamos que lo es en las leyes que dominan cada uno de estos mundos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que en la mecánica clásica, que son cosas que vemos, digamos que vamos a hacer de una vez la separación, ¿no? En la mecánica clásica, yo recuerdo que le explicaba un ejemplo antes aquí a mi amiguis Danis, y que sobre un cañón, ¿no? O sea, que pues cualquier persona que dispare un cañón o una bala de cañón, ¿no? Entonces, en la mecánica clásica, pues tienes ecuaciones que te van a predecir exactamente dónde va a caer tu bola de cañón, dónde va a ir a parar. Y entonces, eso lo puedes repetir tantas veces como quieras, y a menos que no haya variaciones súper enormes del aire o de más cosas, siempre va a caer en el mismo lugar. Entonces ya tenemos ahí una característica de la mecánica clásica, es repetible, ¿no? Y como siempre va a caer en el mismo lugar, pues yo voy a saber dónde va a caer. Entonces otra cosa es predecible y es repetible. Y otra cosa muy importante, la bala va a caer ahí, la veas o no la veas, o la observes o no la mires, una vez que la avientas, va a caer independientemente de que a ti te afecte o no te afecte, ¿no? Entonces son tres características y que justamente esas tres son las que van a cambiar para la cuántica. Algo que para nosotros era repetible, predecible y que el observador no jugaba ningún papel, ahora ya es completamente diferente, ¿no? Entonces, para no desviarnos tanto, volviendo a tu pregunta de si esto de la discretización, de cosas que vienen en paquetes es una diferencia, pues sí, por supuesto. Antes toda la energía que tenía esa bala, todo eso podía ser cualquier cosa. Podía ser cualquier cosa y podías elegir, o tú podías ponerle la energía que tú quisieras para llegar cuán lejos se pudiera, ¿no? Entonces, esas cosas de la discretización más las otras tres cosas son, pues, a grandes rasgos, las diferencias principales en cómo cambió de clásica a la cuántica, ¿no? No sé, ¿sí me entiendes? Sí. Sí. Me siento como en clase, sí, literal. La maestra, ¿entendieron, chicos? Y tú de, sí, Sí, claro, maestra. Y en el examen voy a reprobar. En el examen no te digas qué voy a poner. No, pues esos son conceptos así. Pero parecen súper inofensivos, ¿no? De hecho, cuando ya llevas varios semestres de la carrera y te llegan con eso, literalmente volteas y dices al profe, ¿con quién está hablando? Sí sabe que ya cursé un montón de materias antes bien pesadas, que no sé qué. Y luego te estás dando de cabezazos por esos términos, de verdad que es increíble. Sí, o sea, suena bastante como que literal, en una semana no iba a entender todo esto. Sí, no, bueno. No, yo ahorita digamos que no, como que no es mi campo tal, pero de que vivo de las aplicaciones de la cuántica, literalmente me dan de comer. O todo lo que veo para comer es basado en la cuántica, ya es completamente. Dios bendiga puras la física aplicaciones, ¿no? cuántica. Que si bien, sí, la neta sí. Pero, oye, Gris, a ver, una pregunta. Hay muchas cosas que no sabía, más adelante se los ven. Sí. Ya hablamos sobre que la cuántica viene denominada de la palabra cuantas, ¿no?
Ujú. Y justamente es una teoría de medición, pero a mí cuando empecé a leer un poco de esto, ya viene la teoría de la relatividad y te habla sobre Einstein y te habla sobre Max y sobre no sé quién y bla, 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 y teorías como la de la caja del gato de Schrödinger. Es inevitable tu parte con eso. Entonces, Sí. hay muchas cosas que, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando ahorita que vienes explicando que todo esto es medible, no veo en dónde entran todas esas pruebas, ¿no? Porque incluso esas pruebas podrían ser como, ok, ¿por qué metiste un gato? ¿Y por qué ya. quieres saber ahí que un gato está encerrado, no? Ajá. O sea, realmente, ¿en qué ayudan este tipo de pruebas para saber, o más bien en qué ayudan este tipo de pruebas a la física cuántica o a la mecánica cuántica? ¿Dices pruebas, lo que conocemos como experimentos pensados? Exacto, Como ese, experimentos. como el de la... Sí, la verdad desconozco quién haya, el que haya pensado todas esas cosas, su finalidad, o sea, no sé si su finalidad fue poner todo en términos sencillos, porque eso de que hay un gato en una caja y como que se muere y como que no, Sí, exacto. no, no sé, se ve tan simple que cómo rayos eso es física cuántica pura, ¿no? Digámoslo Claro, y así. también se ve sádico, ¿no? Así como de, voy a No, encerrar a mi gato con desconozco veneno para ver también. para probar la física Ajá. cuántica. Gracias a Dios era experimento pensado porque no creo que alguien le hubiera permitido hacerle eso a su gatito. Gracias a Dios fue a su gato y no su hijo, ¿no? Sí, También. Sí pudo haber sido más extremo, así Voy como, a meter a mi hijo voy a por meter a mi veneno. como para tía, darle la voy a más quemar, dramatismo al ejemplo. Y Dios quiera, sí, sí. y lo Sí, voy sí. a ver para que sí sea verdad. Ándale, no, y la voy a ver para que sí se active, sí sea partícula y se muera. Pues mira, o sea, de mi experiencia cuando vi todos esos ejemplos, normalmente estando como que de este lado en donde te enseñan primero lo rudo y luego te dan los ejemplitos como pues con el fin divulgativo para que lo puedas transmitir de una forma más sencilla. Ese tipo de ejemplos de verdad que te ayudan muchísimo, ¿no? Porque cuando tú te vas a la Wikipedia y buscas un párrafo de cuántica, no sé, yo creo que deben venir tantos términos que para entender un párrafo deberías entender muchas otras cosas, ¿no? Están muy padres, ¿no? Gato. Todo lo que hay adentro de esa caja es un estado. Fuera un gato, fuera lo que pueda ser, ahí adentro hay dos estados posibles del gatito. Está vivo o está muerto, ¿no? Entonces ya hablamos de una de las características que diferencian de la mecánica clásica y la mecánica cuántica y hablamos del observador. En la mecánica clásica el observador es espectador nada más. No importa si está ahí o no está ahí, las cosas suceden porque pues así sucede. Pero en cuántica no. En cuántica el observador tiene todo el peso del mundo, ¿no? De hecho, supongo que si en algún momento se toparon con estas cantidades que le llaman cantidades observables, ahora a todo lo que se va a medir ya son observables. Y se les dice así porque el observador juega un papel súper importante, ¿no? Mientras no abras esa caja, tú no sabes qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, adentro decimos que hay dos estados y están pues conviviendo en el mismo lugar, en el mismo momento. Y entonces eso le decimos superpuestos, pues, uno arriba de otro. Entonces, el observador, en este caso la persona que abre la caja, en el momento en que la abre, obliga al sistema que antes tenía dos opciones a colapsar, a elegir uno. Y en el momento que el observador abre y ve, entonces ya el observador hizo algo sobre el sistema, lo obligó a que escogiera una de las dos opciones. Entonces esa superposición, eso que haya más de un estado en el mismo lugar, pues sucede mucho en cuántica, ¿no? En cuántica no hay estados definidos, hay pues un estado encima de otro. Y entonces el hecho de abrir la caja que parece la cosa más normal del mundo, es ahora básicamente el gran experimento, ¿no? Cualquier cosa que veas con el solo hecho de verla ya es un experimento. Entonces,
tiene mucho peso. Ejemplos como esos tienen mucho peso, que al principio pues pareciera que no tiene nada que ver, pero sí es bastante interesante cómo tienen un gran trasfondo, ¿no? Pero yo creo que en la teoría. que entonces a partir de ahorita nos falta llegar, es decir, ya hicimos esta como comparación o división, ¿no? Física clásica, en donde el observador tiene un papel pasivo, por decirlo así, Uh-huh, y en la exacto. física cuántica, en donde el observador tiene un papel activo. ¿Cómo es que pasamos o cómo es que pasan a creer o a ¿cómo decirlo? A proponer este papel activo del observador? ¿Cómo es que se da como este caminito? Ah, miren, resulta que sí hay un impacto pues, por parte del observador. Sí, claro. Todo fue a raíz de experimentos, completamente a raíz de experimentos. Hay experimentos que se hicieron cuyos resultados fueron completamente inéditos e increíbles. Y resulta que cambiaba el experimento, el mismo experimento, mismas condiciones, resultaba que actuaba diferente, lo viéramos y no lo viéramos. Y solo por el hecho de ver, ¿no? Digo, como dije, los postulados de la cuántica, que toda la viene en cuantos, viene en paquetes, vienen cosas enteras, no viene en continuo, que ahorita ya sabemos, conocemos estos términos. Se probó primero como una hipótesis, como algo que funcionaba, la gente lo tomó, lo probó, hizo experimentos y funcionaba, ¿no? Entonces, uno de los grandes experimentos que yo recuerdo que también mencioné, Dani, te has de acordar, en ¿De la doble rendija? El de la doble rendija. Seguro se toparon con él y si no tienen que verlo. Hay videos tan bonitos en YouTube acerca de ese experimento, animados y con caricaturas. Alguien está enamorada. Sí. Sí, es que está precioso. Digo, literalmente no puedes sobrevivir a la física si no la amas. Es una relación tóxica. Totalmente tóxica. Creo que Total. estudia cualquier carrera y la ama, es una relación tóxica totalmente. Sí, es destructiva y no. A primera vista parece no salir nada bueno de eso, la verdad. Mejor no estudien nada, chicos. No. Pues de que viven con 1 o 2 niveles menos de estrés, seguro que sí. Entonces... No espantes a la chaviza, por favor. Estoy bromeando. Entonces, no es ya gratis, pero aquí. Entonces, con esto estoy hablando de cómo el observador ya tiene un papel totalmente activo, ya hace que todo funcione. Y pone de prueba, de manifiesto muy bien esto de los cuantos, ¿no? Digamos que antes, mucho antes de la cuántica, había una teoría, esta teoría de ondas era muy bien conocida, las ondas que se transmiten por el aire, las ondas del agua, las ondas en una cuerda. La teoría de ondulatoria era muy bien conocida, ¿no? Y pues resulta que había ciertos experimentos que se podían explicar si las cosas eran bolas, si eran cuantos, si eran cosas completas, y otros experimentos que se podían explicar con ondas, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliar estas dos visiones, ¿no? Entonces, en el experimento de la doble rendija, la pueden ver, o al menos traten de imaginarse el escenario. Tenemos un cañón, y a ese cañón le vamos a poner, pues no sé, unos balones, ¿no? Unas pelotas a ese cañón. Y el cañón va a estar disparando pelotitas, y frente al cañón hay una pared que tiene 2 rendijitas, 2 ventanitas, una al lado, ¿no?, de la otra, 2 espacios. Y atrás de esa pared con espacios, pues hay otra donde pues van a caer las pelotitas que hayan pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, macroscópicamente nuestra idea es, bueno, pues yo lanzo mi cañón, va a empezar a disparar un chorro, así, un montón, y algunas van a poder pasar, otras no, otras a lo mejor rebotan con la pared, otras pasan por una de las 2 ventanitas, otras pasan por la otra ventanita. Y si nosotros las llenáramos de pintura, esas pelotitas, y atrás en la pared, pues veríamos que empiezan a rebotar. Y pues al final veríamos como que 2 franjitas que pintaron las pelotitas. Todas las que pasaron por la franjita de la izquierda y todas las que pasaron por la franjita de la derecha. Entonces eso es lo que esperaríamos, ¿no? Eso es como lo más natural que esperaría de todo hacer este experimento.
Pues bueno, vamos a llevarlo a niveles microscópicos y ahora nuestro cañoncito de pelotas se va a volver un cañoncito de electrones. Los electrones, si en algún momento en la secundaria, en la prepa nos hicieron aprendernos y memorizarnos, porque en donde había un montón de modelitos diferentes, ¿no? Que el del panque de pasas, que el de Bohr y todos esos, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en mente, pues en el núcleo del átomo los electrones son los que le andan dando vueltas alrededor, ¿no? Entonces, digamos que tú logras arrancarle por ahí unos electroncitos a un átomo por ahí, tienes por ahí un almacén de electrones y pues vas a agarrar tu cañón microscópico y vas a empezar a disparar electrones. Entonces, aquí vamos a hacer 2 experimentos. Primero, nosotros como buenos científicos, pues queremos ver pues por dónde va a pasar el electrón, si por la rendijita de la izquierda o por la rendijita de la derecha. Entonces, a cada puertita le ponemos un detector con una lucecita que nos diga cuántas pasaron por qué lado y cuántas pasaron por el otro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, si hacemos este experimento, es exactamente lo mismo que veríamos con las pelotas. Las 2 franjitas pintadas, una por las que pasaron a la izquierda, otras por las que pasaron a la derecha. Pero bueno, digamos que a alguien, o como primera prueba, no puso los detectores porque se te olvidaron poner los detectores y ya no viste por qué lado pasaron, si por la izquierda o por la derecha. ¿Y qué es lo que ves en la pantalla? Dejas de ver las 2 franjitas y empiezas a ver un patrón. Franja, oscuro, franja, oscuro, franja, oscuro, franja, oscuro, ¿no? Y entonces, pues ahí el problema es que no le podían dar explicación, ¿no? ¿Por qué si lo estoy viendo se comporta de una forma y por qué si no lo estoy viendo se comporta de otro, siendo que pues es física, ¿no? Se supone que nos enseñaron que la física describe y predice cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene este comportamiento, esta dualidad de las cosas microscópicas que se pueden comportar como ondas o como bolitas. Entonces, digamos que como la primera cosa que pensaron cuando ya no estaban observando, dijeron, no, pues seguramente cuando yo lancé las pelotitas, unas chocaron con otras y decimos, interfirieron entre sí. Y por eso esa interferencia, por ahí ese caos, provocó pues que se golpearan mal o lo que quieras y ya dibujar más rayas de las que esperabas. Entonces dijeron, voy a lanzar de una por una voy a lanzar. Y cuando lo lanzaron literalmente electrón por electrón, volvieron a ver lo mismo, se repetía. Entonces, ¿con qué rayos estaba interfiriendo el electrón? Y dije, pues consigo mismo o qué está pasando, ¿no? Sí. Resulta que ese patroncito que estaba atrás es lo que conocemos, bueno, técnicamente es patrón de interferencia, pero imagínense como onditas en el agua. Si yo empiezo a poner mis deditos en el agua uno al lado de otro, pues las onditas van a chocar unas con otras onditas. Y cuando chocan se va a formar un patroncito más o menos a lo que veríamos en la pared. Entonces, ese fenómeno en particular se puede entender como una onda. Una ondita de agua puede pasar por 2 aberturitas y luego chocar entre sí y formar ese patrón. Entonces aquí tenemos 2 descripciones, una partícula o una onda. Pero resulta que cuando yo puse mi detector, yo forcé al electrón a que escogiera a fuerza una de las 2 aberturas, la izquierda o la derecha. Si no lo estoy observando, no fuerzo al electrón y el electrón no se ve obligado a escoger una. Pues dice, pues por las 2. Pues me voy por las 2, interfiero con mi naturaleza de onda y armo un patrón que decimos de interferencia, un patrón de ondulatorio, que ya no solamente cosas con bolitas, ¿no? Entonces, esta dualidad de onda-partícula es como una característica muy importante de los objetos en cuántica y cómo ahí se ve totalmente claro cómo pues ahora sí el observador, el científico que observa juega un papel súper, súper importante, ¿no? Claro, y la onda se diría que es algo continuo. Exacto, una onda y entonces habría una dualidad
continuo discreto. Sí, había una dualidad continua discreta, exactamente. A mí lo que Sí. me viene sonando, o sea, creo que ya tengo un poco más claro por qué se le dice ahora relatividad, ¿no? Porque literal el observador juega el papel importante en el que es relativo el Sí. orden, ¿no? O sea, No, y mira, el es resultado- algo curioso ahí con la relatividad, porque igual también le comentaba a Dani que Einstein era pues lo que llamarían en esa época alguien determinista, ¿no? Entonces, alguien determinista, pues significa que todas las variables de cualquier experimento ya están definidas y como es determinismo, pues siempre va a pasar igual y siempre se va a repetir, ¿no? Y entonces todo el mundo o es muy conocida ahí la burla de terminó creando lo que más odiaba, básicamente la teoría de la Órale. teoría de la relatividad es ¿qué más subjetivo que eso puede haber aquí? Ok, el Sí. pasado oscuro de De Einstein, ¿no? Es lo equivalente a que Querían chisme, aquí es donde. Freddie Mercury hubiera Chisme. creado cumbia, No, la ciencia está llena de chismes, un montón de chismes Órale. por ahí, por acá. Muy bien, muy bien. No, El sí, chisme de de veras. la... El chisme de la relatividad aquí lo escuchó en Diálogos sin Fondo. Sí, sí, sí. El chisme de la relatividad. Pero Y bueno, sí, fíjate regresando que, sí. a- No, cuéntanos, ¿ibas a contar un chisme? Tú dinos. Yo No, interrumpo. cállate, José, por favor. Un chisme. No, pues en mi campo ahorita en astronomía hay muchos chismes, pero uno de los chismes más sonados, al menos en objetos que yo en algún momento estudié, fue que en algún momento pensaban que estaban detectando extraterrestres, que había una señal de alguna vida inteligente afuera. ¡No! Está muy loco. No, sí, resulta que pues igual en un telescopio por ahí empezaron a recibir un pulso de radiación tan Qué exacto, miedo. súper exacto, exactamente a los mismos segundos siempre se repetía ese mismo pulso, siempre duraba igual. Y pues como que la primera interpretación es señal de vida inteligente o qué cosa en el universo, nada en el universo te puede mandar algo tan exacto, un pulso siempre con la misma diferencia entre uno y otro, ¿no? Y ya después... Ah, ¿Cómo te queda loco? eso está interesante porque justamente hace unos capítulos hablamos sobre aliens. Ah, es verdad, hablamos sobre aliens. Quien no ha visto ese capítulo, es el capítulo 3, vayan a ver, gran Vayan. capítulo. Vayan a escucharlo porque Vayan está a muy escuchar el interesante. capítulo también de los aliens, la biología de los aliens. Pero bueno, a ver. Pero bueno, al Sí, parecer pues sí. Pepe Problemas tiene Pero razón. no entonces. les voy a aguar el... no les voy a aguar el chisme. Si lo buscan ahí, seguramente lo googlean. Pues para su mala fortuna no eran extraterrestres y hay objetos que emiten Oh, sí. súper preciso pulsos. Pepe Problemas no tiene Lástima, razón. lástima. No, todo un fraude, ya no lo No, escuchan. por favor. pero no, ya olvide el capítulo 3. Ya. Qué malo, José. Pero sí. Y eso todo salió de los chismes, ¿no? Hay hartos chismes en la ciencia, ¿no? Chismes incluso de gente que falsifica datos, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, lo creo muy, muy posible porque como tal, o sea, es un tema muy complejo. O sea, ahorita que ya tenemos un poco de contexto, sí es justamente muy medible. O sea, es como si le Se fueran a presta hacer para muchas estadísticas. interpretaciones, ¿no? Exacto, Fíjate. tiene muchas interpretaciones. Sí. Y como tal, pues sí debe ser frustrante llevar años estudiando teorías y hacer experimentos y que de la nada no te salga nada. Sí, no, qué flojera. Mejor vendan tamales. Ay, ¿cierto? Salen ricos y sí salen. Pero incluso en un tamal, si hacemos el experimento, ¿En un tamal? En Aventamos cuántico. tamales Ajá. y le ponemos tamales. Un Pues, cañón de puede ser- tamales, güey. Un cañón de sí, tamales. a mí se me ocurre ese Y experimento. ponemos gordas, ¿no? Una a cada lado en donde como se trae un tamal. A mí se me ocurre este experimento. Hay una olla de tamales, ¿no? Ok. Ajá. Y la yo- avientas. No, y yo hago varios tamales, de mole, de rajas, de dulce, de rancheros, Y los que oaxaqueños. sean, ¿no? Pero no los pongo. Ya vi por dónde como va, tal, pero está chido, me agrada tu... A ver, sí. pero no los pongo en un orden, si solamente he hecho todos los tamales ahí. Entonces, puede llegar un cliente y me dice, quiero uno ranchero.
¿no? Y yo puedo escoger uno al azar Y verlo. y, ajá, y verlo Sí. y que sea un tamal ranchero. Ahora, puedo no verlo y darle un tamal al azar y cuando llegue él pensando que es un tamal ranchero, puede ser que sea un tamal ranchero. Pero entonces más bien vamos a dividirlo en 2 sabores de tamales, que sería lo equivalente Ajá, a bueno, un discreto y o sea, tamal ranchero y un tamal de dulce, ¿no? exacto, sí. Radicalidad de los Me fui tamales. a muchos tamales. No, solo 2 sabores de tamales. Pero y resulta que cuando tú no ves el tamal es de dulce, Exacto, pero cuando tú ves el tamal es ranchero. se vuelve ranchero, es ranchero. Y sí, Pero después cuando tú te lo comes ya no estás viendo el tamal, entonces ya lo saboreas como de dulce, ajá, y ¿ves? dices, ¿por qué tiene manteca? Aguanten, ya se Y después tú haces caca y cuando ves la caca Eso, se bueno, vuelve caca de un tamal ranchero. creo que eso ya Qué fue un asco, yo experimento sí muy, a mí sí se me antojaban los tamales, ¿no te pasa? ya fue un experimento muy experimental. Queremos pedir una disculpa Ya. a todos los tamales. No, pero está Del mundo. Está muy padre. De hecho, te pediría permiso para usar tu ejemplo en futuras Sí, charlas claro. de Cuántica de divulgación, tamales. porque está cuando padrísimo. o sea, Señores, Está aquí, padrísimo. mira, para que se diga que Pero- somos unos genios. se estudia. Exacto. No, pero transfiriéndolo exactamente a los tamales, ahorita que lo dices, sin que tú veas de qué sabor es el tamal, no es que sea de uno o de otro, es los dos. Tiene los dos sabores. Claro. Mientras Sí. tú no lo Somos veas, tontos todavía. están superpuestos uno arriba de otro. Está uno arriba de otro, tú no Cierto. sabes cuál es. En el momento Sí, en es que de- la ves, claro. obligas al tamal a elegir A de que qué sea de sabor va a dulce o a ser. que sea ranchero. Es O a verdad. que sea ranchero. Ujú. Sí. Sí, Pi. Ah, muy Está bien, muy padrísimo, me bien. Ya. encanta. Yo creo que lo Se que voy a se anotar explicó, ahí. ¿no? Creo que vamos entendiendo. O sea, fue un buen ejemplo para ver que sí estamos entendiendo. Estamos en 2, 3. No, está bastante cool. Está bastante cool. Entonces, a ver. entonces- De hecho, ahorita justo... Ajá. No, sigue. No, sí. Sí, Dime, te toca. Porque eso sí te dio risa, Gris, ¿eh? A ver, Perdón, es que me da mucha risa gente que se insulta. se dice tonta, ¿no? Ay. No, tal vez no esa palabra, pero me da mucha risa, entonces omítala. Ok, sigue. Ajá, entonces, ¿qué? Sí, ya. No, es que pues, también se le quema uno el cerebro con esto, no te creas. Desde ahorita justo que viste, que vimos todo esto de que si es de dulce o no es de dulce, ahí entra súper bien el siguiente concepto, súper bien. Porque resulta que tú hiciste más tamales de dulce que de chile, o de lo que quieras, ¿no? Ok. Entonces, si en tu olla tienes ligeramente, no sé, un poquito más de tamales de dulce, pues entonces, pues evidentemente tú cuando saques un tamal, que puede ser de lo que sea, que no sabes cuál es, pero sí Hay más puedes decir probabilidades algo. de que sea de dulce Exacto, que de ranchero, ¿no? exactamente. Entonces, lo mismo pasa a niveles microscópicos. Resulta que los estados ya no son tan claros como en el mundo macroscópico, ya no son tan evidentes. Ahora tenemos bastantes estados viviendo unos con otros, pero sí podemos decir algo, porque pareciera algo pues de locos y pues si están pasando todas las cosas a la vez, pues ¿cómo uso esto, no? Pues básicamente no me dice nada. Pero sí podemos decir algo, y algo muy importante es que a niveles microscópicos todo se rige por probabilidades, ¿no? Eso es bastante importante, todo se rige por probabilidades, las leyes de la física cuántica se rigen en la estadística, son de naturaleza estadística, y ya no se refieren a un sistema, sino a varios que están ahí empalmados unos con otros, ¿no? Y entonces esa sería otra diferencia con la física Exactamente. clásica, ¿no? O sea, antes como que es Exactamente, esto, lo que antes era determinismo y exacto. Y preciso y predictible, ahora va a ser probabilístico, ¿no? Sí existe sí, esa por palabra. completo. Sí, Lo dudaste. sí, así Sí, es, lo dudé exactamente. por un minuto. Sí, completamente, son probabilidades, y de hecho también te comenté que este cambio, pues así como a Einstein hubo gente que no le pareció,
Hubo gente que no le pareció este cambio de por qué algo que es una ciencia exacta, que es el orgullo, la ciencia, lo demás, no podía decir cosas con mucha certeza, ¿no? Si ahora era probabilidades, ahora tal partícula está ahí o puede no estar ahí, ¿no? Eso carecía de exactitud, ¿no? Había gente que le molestaba, ¿no? Einstein era uno de ellos, ¿no? Y él decía, no, es que sea estadística, ¿no? Hay por ahí unas cosas, unas variables ocultas que le decía, que nosotros no conocemos, pero que en el momento en que conozcamos, ya, se nos va a aclarar el mundo y nos va a llegar la iluminación, y nunca fue estadístico, ¿no? Solo hay cosas que no sabemos todavía. Okay. Pero pues la interpretación estadística ha servido hasta ahorita y se seguirá aplicando. Y hasta ahorita no se sabe. Hasta que alguien demuestre lo contrario. Hasta que alguien demuestre lo contrario, básicamente. Oye, Gris, y a ver, tengo otra pregunta. Sí, échala. ¿Regresamos a las ondas y a las partículas o quieren seguir con los tamales? No, sí, a las ondas. Regresamos a las ondas y a las partículas. ¿Por qué quiero regresar a ellas? Porque hasta donde me quedé con el experimento de doble rendija, Ajá. tú me estás diciendo entonces que cuando es partícula, vamos a decirlo así, como que estas pelotitas rebotan, ¿no? Como que en la pared. Pero pareciera que cuando es onda, pareciera como si lo atravesara, ¿no? Como por ejemplo lo pienso en, no sé, las ondas de sonido o algo así. O sea, entonces, digamos que en ese caso también habría la dualidad de poder atravesar algo y de no poder atravesarlo. Órale, está perfecto. Qué ver que mencionas esa, la verdad fue súper oportuno. Sí. Ya me Aquí creí. Daniela con todo. A relucir. La naturaleza de una u otra, y la naturaleza es tan sabia que sabe cuándo elegir cada una de esas cosas, básicamente cuando le conviene. Cuando le conviene elegir, hoy voy a hacer una pelota y hoy voy a hacer una onda. Hacer una pelota y después, hoy no, mi ciela, hoy quiero ser una onda, ¿no? Porque se me antoja. Sí conozco unos cuantos. Sí, ¿no? Sí existen. Sí soy. Ay, no, sí hay más. Pero sí queda perfecto con lo que sí. Ahorita como ya sabemos de probabilidades, como ya sabemos que en el mundo cuántico no hay nada exacto, algo que entra súper bien con esto de las ondas y las partículas es lo que técnicamente nosotros llamamos una barrera de potencial, pero pues como todo, vamos a interpretarlo como si fuera una pared. Tienen una pared y tienes una pelota, la lanzas la pelota contra la pared, es imposible a menos de que, pues no sé, la pared sea de que te gusta, algo que se pueda atravesar, pero si es de ladrillo lo que sea, pues es imposible que mandes una pelota y que la pelota la pase, ¿no? O sea, es completamente imposible. Entonces, a nivel microscópico, ya sabemos que pues puede ser una partícula, una onda. De hecho, cuando hablamos de ondas de materia, pues así se les llama ondas materiales. Cuando no le estamos viendo, resulta pues como vimos en el experimento de la doble rendija, las cosas tienden a comportarse como ondas, ¿no? Entonces, imagínate que va tu electrón, tu partícula, y va como una onda, ya no va como una pelotita. Entonces tú agarras, bla, bla, tus ecuaciones, que te dice la ecuación de Schrödinger, bla, 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 y sacas todas las probabilidades. La probabilidad de que rebote, la probabilidad de que suba y lo pase, la probabilidad de todo. Y la probabilidad que antes era completamente cero de que la atravesaba, la calculas y no te sale cero. Ya hay una probabilidad de que tu partícula, convirtiéndose y comportándose como onda, sí la puede atravesar. Y entonces, esos son meramente efectos cuánticos, el tunelamiento cuántico, que se ha malinterpretado de mil y un formas, ¿eh? Tunelamiento cuántico, sí, ya me voy a teletransportar del otro lado de la pared, ¿no? Claro. Hay alguien que lo dijo, ¿no? Entonces, ya. Pero sí, eso es algo también, es un efecto también muy de mecánica cuántica, en el momento en que pasamos a cosas que ya no son exactas y que ya son probabilísticas, otras cosas que antes eran impensables, y básicamente efectos puramente cuánticos, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, hola. Ya. Ya. Sí, te habías trabado un poquito. Sorry. Y ya, ¿cómo ven? Ok. Y, o sea, tú me estás diciendo básicamente que estas partículas un día
se despiertan y son personitas normales y otro día se despiertan y son como fantasmas que pueden atravesar las paredes. Pues depende si las ves o no, básicamente. Que básicamente de qué tan observados se sientan, Ok. O sea, de qué literal, tanta presión tengan ella encima. De que, sí, o sea, la variable la pone el observador. Exactamente. Es por eso que cuando estudias cuántica, ya no le vas a decir, le voy a medir la posición a esta cosa. No, le vas a aplicar un observable que te devuelva la posición con una probabilidad. Entonces, todas las cosas en el momento de observarlas es cuando sacas información y por eso se llaman cantidades observables, ¿no? Porque pues la única forma de verlas o de sacarlas es viéndolas o aparentemente viéndolas, ¿no? Si no las ves, las cosas se comportan de otra forma, ¿no? A mí me suena, no sé si creo que a todo el mundo, bueno, no voy a generalizar, pero creo que sí pasa. A todo el mundo se le ha perdido alguna vez un calcetín y jamás lo ha encontrado. Y todo el mundo lo atribuye a veces a los duendes, que ahí no sé qué, que los los fantasmas, Chanel, los los fantasmas, extraterrestres. o lo que sea. Pero incluso ahorita me viene a hacer como un experimento cuántico, ¿no? Que literal tú tienes 2 calcetines y los dejas mal puestos. Ajá. Y tú los dejas observar, porque no les vas a prestar atención todo el tiempo a los calcetines, ¿no? Ajá. Y cuando regresas, ya te falta uno. Ok. Entonces, literal, dejaste de observarlo y ahora ya no hay un calcetín, falta un calcetín, ¿no? Ok. Que podríamos pensar que el portal cuántico podría ser la lavadora, Ok. porque siempre se pierden ahí. Pero algo así me suena, o sea, siento que es como la idea que tengo. Pues ahí el más experimento sería pues, como trasladando me encanta esto de trasladar cosas, mira, ejemplos chidos. Pues ahí sería como que lo observes es como que esté completo o incompleto, ¿no? Ajá, exacto. Y Sí, ahora o sea, que ya nada más tienes un par de calcetines que después se va a convertir en un títere, ¿no? Eventualmente. Puede ser. O en una jerga también. Sí, es Y en cierto. un trapito de limpiar. Y ya cambió totalmente su forma, ¿no? Que creo que va más o menos Sí. por ahí, como yo ¿Quién- entiendo la física cuántica. Que ahora que entramos en materia de convertir una calceta en un títere, entonces Ajá. de ahí convierten, o bueno, a partir de razonamientos cuánticos, ¿cómo es que pasan a convertirse a láseres o a, no sé, o a Al internet o o a, cosas así. o a cosas que ocupamos del diario, pero que están basados en eso? No, o sea, tiene bastantes aplicaciones. Digamos que de todas las aplicaciones, la que está más de moda, hay un sinfín de aplicaciones. O sea, sí sé que hay chips, circuitos, cosas que ocupan esta cosa del tunelamiento cuántico y otras cosas. Okay. Pero lo que sí está súper de moda y que seguro han escuchado son las computadoras cuánticas. Ajá, ¿No les suena? Sí me suena. Las computadoras cuánticas están bastante interesantes y según yo llevan buen progreso. No recuerdo si hace unos meses, no me acuerdo si fue Google que sacó un artículo de su propia computadora cuántica que pues está bastante entendible. Ahora que ya entendimos esto de que hay más de un estado todo junto, ahora se entiende perfectamente bien cómo trabaja una computadora cuántica. En una computadora normal, pues ya saben que el idioma de las máquinas es el que llaman binario, la que tiene unos y ceros. Uh-huh. Entonces, en las computadoras normales, digamos que por ahí un archivito, un localito de memoria, tú le puedes asignar que valga un 1 o que valga un 0, pero tiene que ser uno de los dos a fuerza, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, tu computadora normal va a ir llenando espacios de memoria con unos o con ceros de acuerdo a las operaciones que tú le vayas pidiendo. En una computadora cuántica, haciendo uso de estos estados superpuestos, de que si el gato está muerto y no está muerto, ahora el bit, que se hace un qubit, ya no es un 1 o un 0, ya puede ser un 1 o un 0, ambos al mismo tiempo, ¿no? O sea, están superpuestos las dos cosas. Y en el momento en que están superpuestas, que puede ser un 1 o un 0, la velocidad de las operaciones se dispara muchísimo, ¿no?
Entonces, si buscan la noticia por ahí de Google, les voy a decir, hicimos un cálculo de no sé cuántos años iba a tardar en no sé cuántos meses, ¿no? Usando una computadora cuántica, y es únicamente bajo el principio de superposición de estados, ¿no? Y eso es pues como lo más de moda ahorita, ¿no? Está bastante interesante. Les recomiendo mucho que lean su artículo para que vean que la magnitud de la diferencia en la rapidez de los cálculos, ¿no? Podríamos hacer cálculos que antes ya más de una vida humana en terminar de hacerse, ¿no? Entonces está muy, muy padre y es con un concepto bastante sencillo. Ok. Yo la verdad no había escuchado eso, pero ahora me voy a poner a investigar. Suena como... De hecho, y Sí. vamos a poner el link del artículo Sí. que dice allá, ¿no? En la descripción, Sí. Estaría cool. para que puedan leerlo. Pues No, Griselda. No, espera, yo antes de terminar Sí. solo quiero... Sí, de hecho no iba a terminar. Ah, no, es que Pero yo sí. a mí me sonó tu tono de voz. Bueno, Griselda, pues ya... Bueno, A mí ya también. ¿no? Ya luego, ya. Qué gusto hablar contigo, pero ya. No era despedida. A mí sí me sonó, güey. No. Porque ya la estabas mochando. No. No, bueno, entonces. A mí ¿te también. ibas a preguntar algo? Pregunta tú primero y ahorita ya. No, ya te pregunta. No, No, primero usted. Adelante, señorita. Órale. No, yo había leído, incluso mencionaban que también se puede cuantificar la luz y por medio de los protones y todo eso. Y mi primer pensamiento fue que incluso se lo dije a Daniela, Ajá. que decía allí que todo ser, bueno, no todo ser, pero todo lo que podría ser cuantificable por medio de la luz, algo así que era la gran mayoría de las cosas, ¿no? Entonces yo dije, entonces somos realmente seres de luz. Somos seres de luz. Un ¿Verdad? saludo a todos los bebés de luz que están escuchando esto. Somos bebés de luz. realmente. Bebés de luz. Ese fue mi primer pensamiento y, Sí somos. y Yo lo, sí y lo soy. quería formular nada más en una pregunta. Entonces, dime, Gisela, aquí en Diálogos Sí. Sin Fondo, somos realmente... seres de luz, menos los que me caen mal. Los que me caen mal, no. A Pero ver, somos seres de ahora- luz, Gris. Bueno, con respecto a tu primera pregunta de que si la luz puede ser, se puede cuantificar, sí se puede cuantificar. De hecho, la luz también cuenta con la dualidad onda-partícula. Es una partícula y es una onda. A las partículas de la luz les dicen fotones. Entonces los fotones son los cuantos de la luz, son los paquetes de energía mínimos en los que viene empaquetado la luz. Esos son los fotones. Que si se puede cuantificar en términos de luz, a lo mejor, o al menos a como yo me lo imagino, cómo puedes transferir una cosa a algo que es materia de luz, tiene mucho que ver con esta famosa que si bien no es cuántica, pero con la famosa ecuación de Einstein de mc al cuadrado igual a mc al cuadrado, pues todo el mundo la ha visto. Sí, Oh, sí, No, obvio, sí, sí, por sí. supuesto, Yo la sí. apliqué ayer. Sí, La, yo la hace gente rato, se ¿no? la tatúa, ¿no? Sin saber qué significa, ¿no? De hecho, sí. Bueno, todos los que ya se lo tatuaron, vamos a explicarles ahorita qué significa. Entonces, justamente esa ecuación, aunque se vea súper inofensiva, como que pues explica un chorro de cosas. Y una de esas cosas que te digo, o sea, que si no tiene mucho que ver con cuántica, sino es más por ahí de relatividad, y que son dos cosas, son nuevas. De hecho, pues se desarrollaron pues casi a la par, más o menos. Esa ecuacióncita tan inofensiva, de un lado tiene E, que es energía, y de otro lado tiene M, que es materia o masa. Entonces, básicamente ahí te está diciendo que hay una forma de pasar de la energía a la masa, bueno, de una a la otra, ¿no? Entonces, es súper complicado, ¿no? No es tan sencillo, pero a grandes rasgos es así. ¿Y cuál es la cosa que es pura energía? No sé si alguna vez o luego sale esta pregunta, me la he topado en por ahí una que otra trivia. ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo único aquello que no tiene masa? Ok, Intenten, suena como piensen pregunta de algo. ¿Qué filosofía. es lo que no tiene masa? Ujú. Pues resulta que la luz es energía pura.
la luz, los fotones no Ok, tienen masa. ok. Entonces, si en lugar de E, que es energía, le metes luz, pues dice luz igual a masa o luz igual a materia, ¿no? Entonces, esa ecuación te relaciona cómo pasas de una cosa a otra, ¿no? De hecho, a ver, vamos con calma, vamos. Porque creo que aquí es importante. Despacio, señorita. No, despacio, sí. Sí, a ver. Tú nos estás diciendo que en esa fórmula básicamente es el paso de algo que era puramente energía Ajá. a la masa, o sea, como a materializarse a la masa. es la forma de relacionar masa y energía, exactamente, así como tal. Ok, o sea que suena como... Es un camino, te dice Ok. que dice a qué equivale una cosa con la otra, ¿no? De hecho, tú puedes meterle ahí tu peso y vas a calcular tu energía, ¿no? ¿Cuánta energía sería? más peso, más Cualquier energía. cosa ¿Ya ves? sería- No estás llenita, estás llena de Llena de energía. energía. Gracias, José. Por decirme cantidades gorda. inimaginables, ¿eh? Porque si te das cuenta, tienes la E y del otro lado tienes una C al cuadrado. O sea, no es C solita. Esa C es la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de la luz en metros por segundo, o sea, estamos hablando que es, pues, 300,000, algo así, 300,000 kilómetros por segundo. Eso al cuadrado, no hay una C al cuadrado. Entonces, pon tu peso en gramos, en kilos, multiplícalo por C al cuadrado y la cantidad de energía que tienes es impresionante, ¿no? Pues imagínate que hacen, cuánta energía se puede sacar en un laboratorio con partículas subatómicas, ¿no? Es inmensa, ¿no? Ok. Wow, yo ahora ya estoy un poco más fascinado de ¿Te lo que yo explotó la estaba. cabeza? Sí, me acaba de Porque a pasar mí un sí. Big Bang en la cabeza, justamente. Sí, pero igual no es cuántica, pero justamente las cosas, de hecho la cuántica, ahorita que estamos, no es como que se desarrollara y fuera algo completamente aparte, ¿no? De hecho, había cosas de electromagnetismo, pues que el electromagnetismo, pues eso se conocía desde hace muchísimos años, pero aún así había cosas que no se podían explicar, pero con la llegada de la cuántica hay muchas cosas que no se podían explicar, ahora se explicaban con eso, ¿no? Y un claro así, ejemplo súper claro, era de estos modelos atómicos que les mencionaba anteriormente, donde en tu modelito atómico, que era como, que parecía un sistema planetario, tenías tu núcleo en el centro y afuera le ponías los electroncitos, ¿no? En órbitas ahí por ahí, en circulitos. Y entonces, antes de la llegada de la cuántica, la gente decía, pues, si en el núcleo tengo protones, los protones son positivos. Si afuera tengo electrones, los electrones son negativos. Pues cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, cargas opuestas atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, ¿por qué el protón, que es miles veces más masivo que el electrón, por qué no jala a todos los protones? ¿Por qué los electrones, no se caen? ¿Por qué los electrones no se caen encima del protón, no se caen encima del núcleo, ¿no? Entonces los modelos eran inestables, ¿no? Y estamos hablando de la constitución primaria de la materia, no los átomos, ¿no? Y que después, con la llegada de la cuántica, los cuantos, pues resulta que los electrones solo podían estar en niveles cuantificados, en niveles específicos de energía, no podían estar en cualquier cosa. Y eso le agregó la estabilidad, básicamente le agregó a la estabilidad para que la materia fuera hecha como está ahorita, ¿no? Si no, los átomos colapsan. Sin eso no le encontramos explicación. Okay. O sea, wow. Yo realmente estoy No, pues, impactado. No, pues wow. No, pero, o sea, ¿cómo explicarlo? Básicamente, eso que es lo mínimo que hemos encontrado, que conforma como todo lo que es, o sea, es Son algo los inestable. principios básicos. Estoy como Estás impactado. noqueado, ¿no? Y estoy noqueado. Realmente como que son muchas cosas que digerir. pero Sí, no. está muy interesante. Y a ti créeme qué que te por mí pasó? Sí, a ti como física o estudiante de física, ¿no te pasó ese tipo de shocks como de ¿qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es esto? Por Así completo.
De hecho, aunque les dijera que te preparan para esos últimos semestres, hay una clase, pues que será como a la mitad de la carrera, un poquito más de la mitad Que de se la llama carrera. terapia psicológica. Ándale, ¿no? Para que no, No, se esa- frustren los estudiantes. Ay, sí. No, ahí, no. Oye, que sería una buena idea, a lo mejor más terminaría la carrera. Pero hay una materia por ahí a la mitad que se llama física moderna. De hecho, son dos. Es introducción a la física moderna y luego la física moderna. Y en esas dos ves pues las ramas más actuales, más recientes, que son relatividad general, relatividad especial y la cuántica. Y mi grupo, sí te puedo decir que estábamos tan choqueados que no le creíamos al maestro. O sea, por un momento creíamos que el maestro nos estaba cuenteando. Y le preguntamos, oiga, ¿es un chiste? O sea, me está diciendo que pasa eso y si se está jugando con nosotros, o si pasa, o qué, ¿no? Está buena Y la él nos novatada. decía, no, Sí. nos decía, no, pues no, o sea, es en serio, sí, serio, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Así pasa en el experimento. Y yo, todos, Clase. Manches, y ya ¿por qué habla de como que, tonto? literal, ándale, más o menos. A mí me Y quiere ver así la cara fue, de tonto. esa materia así fue, y fue toda, o sea, fue algo bastante perturbador. De tal forma que yo creo que Te está recordó planeado Dross, así ¿no? para que te perturbes Estas todo lo son que quieras, de manera Las que clases cuando más llegas, perturbadoras. de manera que cuando llegas allá a los últimos semestres, ándale, de manera que cuando llegues a los últimos semestres ya lo hayas aceptado, o sea, ya hayas podido vivir con eso y ya te puedas dedicar a la psicología. Ya lo hayas comprendido, ya lloraste, Ya. ya lo sacaste. Ajá, Ya has exacto, replanteado incluso tu exacto. vida, ¿no? Y tu carrera. Sí, ya. Exacto. Y ya llegaste, ya. Sí, Bueno, exacto. ya me controlé, ya pueden seguirme enseñando. Ya pueden Ya, decirme que si observo literalmente algo, a va partir de cambiar ahí, rumbo. a partir de ahí como que ya dices, ay, mira, ya sé por qué estoy estudiando esto, ¿no? Porque hay mucha deserción en los primeros semestres, porque en los primeros semestres es como un repaso de la prepa. Ves materias de la prepa y eso, y todavía hasta cuarto semestre, quinto semestre, ves puras materias, pues, que dices, pues, esto ya lo había visto, y como que sí, me llama la atención, ¿y dónde está lo bueno? No, aquí, ¿no? Y ya luego empieza lo bueno, ya, ay, Dios mío. ¿Dónde está por lo que me Y inscribí? justamente cuando, exacto. Bueno, pues agradecemos mucho tu presencia aquí y Gracias, Gris, por tu clase. Ajá, No, por tu de clase qué, maestra. cuando ven, cuando quieran. Y también por enseñarnos un poco, hacernos menos tontos e instruir a la gente que nos escucha sobre la física cuántica. Que la verdad, ya, o sea, ya que alguien te lo explica, Ajá. un poco detalladamente y así, ya dices, ya. Ya, al rato ya Sí. puedo hacer mi láser. Ah, claro. No, que tampoco, pero por lo menos te da No, una pero visión diferente sí. de ver Ujú. el mundo que Sí, te es rodea, cierto, ¿no? Y es bastante lo que queremos que la gente también absorba, que pues hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que realmente forman parte de nuestro entorno, ¿no? Sí, no, aunque definitivamente. incluso nos conforman a placer, nosotros. un placer. Sí. Sí, exacto. Entonces, ¿algo más que quieras decirnos, Griselda? Grisel, un mensaje para Un mensaje todo de el que te paz y de esté amor. escuchando. Un mensaje para tu novio también, si quieres. ¿Qué les puedo decir? Que sean, probablemente lo escuché después, que sean curiosos. Yo creo que la curiosidad es el principal motivo, al menos a estas escalas. En lo que trabajo ahorita como científico ya no sabes qué vas a tener. Quizá todas esas materias pues había una respuesta, pero ya como científicos y en general esto es aplicable a cualquier cosa, no sabes lo que vas a obtener, ¿no? Entonces lo único que queda es decir, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasaría si yo hago esto? Y de ahí salen todos los resultados, o al menos mi tesis de ahí salió, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces la curiosidad nos va a llevar, bueno, siempre guiados de fuentes de información confiables, Sí, pero tampoco si abusen. están,
si les interesó, si algo les sirvió esto que les comenté, pues la curiosidad, cuando empiezas a leer cuántica, incluso en Wikipedia, si te encuentras con otro término, el solo hecho de pensar ¿y qué significará esta cosa? Es un excelente punto de partida. Sí, yo tengo hay un dicho que dice que la curiosidad Mató al gato. pero No yo, sean curiosos. pero yo siempre he dicho que murió sabiendo. Entonces, es más fácil que sepan, Aplica que sepan. a cuántica, la curiosidad puede o no matar al gato. Exacto. Ándale, Se ¿verdad? aplica en la cuántica, puede o no, si no lo observas, puede que no lo haya Puede matado. que no haya matado al gato, o puede que sí. Pues muchas gracias, Gris. Igual, No, ¿de si quieren hablar o molestar a Gris, les vamos a dejar sus redes sociales. No es cierto. Moléstenla mucho. Pero sí le vamos a dejar sus redes sociales. Sí, para me que pregunto las sigan. cuáles Igual sí. tendré. También si quieren financiar su carrera, su Sí. doctorado, Eso pues, sí, Apoyen ahí Eso pueden sí. decirle. un doctorado con el causa. COVID está duro y mira. Ándale. Se aceptan de 50,000 para arriba. Ay, ay. No, A ver. pero sí, apoyen mucho Hagan la Ciencia. hagan la vaquita y igual si quieren yo preguntar algo, yo imagino que Griselda está Dispuesta para otro Dispuesta. programa también, ¿no? Sí, igual si quieren saber ¿También? más cosas, déjenos sus preguntitas así diciéndonos, oigan, quiero saber qué pedo con esto, si la física cuántica es esto o aquello o el No sé otro. qué. Y pues hacemos otro programa con Gris para que nos explique más cositas como esta, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Un saludo a Pues todos. va, de chicos, verdad, que- los que la dejamos. disfruten Gracias, Daniela, por estar aquí otra emisión nada. más. Gracias, Gris, por tu tiempo y por tus conocimientos y todo. Y pues nada, Claro. chicos, nos vemos la próxima semana con mucho. otro Estudien. programa más. Estudien, sean curiosos o vendan tamales, cualquiera de las tres. Sí. Adiós. Diálogos sin fondo.